favorecieron la extensión de la pequeña propiedad campesina. Sin embargo, es necesario recordar que el trabajo de la viña, por el cuidado constante que exige, por su carácter técnico, puramente manual y cada vez más desarrollado, por su permanencia en una parcela cuya calidad crece a medida que se aumenta el trabajo humano, es muy diferente del trabajo de las tierras de labor. Se trata de una verdadera artesanía, que por otra parte permanece íntimamente asociada a la ciudad. En todas partes, alrededor de Laon, de Maguncia, de París, de Orleans, más tarde de Auxerre y de gran número de pequeños centros monásticos, como Ferrieres en Vinais, se multiplicaron los viñedos, siempre en las proximidades de la ciudad, tan cerca de los burgos que la obligación de estos obligaba a arrancar cepas, a plantar otras a alguna distancia. El viñador era un hombre del burgo, un burgués en la expresión con que se designaba a los habitantes del burgo desde el año 1000. Residía en él, y las labores minuciosas de la transformación de la uva en vino, las transacciones que tenía que realizar para vender su cosecha, las monedas que obtenía, le alejaban de los productores de trigo, le aproximaban a los mercaderes de paños o los tejedores. Vestir tejidos de lana teñidos de colores poco corrientes y casi tan bellos como los tejidos de lana traídos de Oriente, al igual que beber vino, diferenciaba del pueblo común al hombre de alta cuna. En el siglo XI existían talleres textiles en todas las aglomeraciones, pero en general lo que fabricaban no podía satisfacer. Lo mismo ocurría con la mayor parte del vino a las exigencias de los grandes señores y de su séquito. Era necesario obtener una mejor calidad. El deseo señorial de vestidos que sobrepasasen a los de los demás provocó la especialización progresiva de algunos talleres. Un tratado compuesto hacia 1070 en el norte de Francia, el conflicto del cordero y del lino, Conflit du Moutonnet-Moulin, permite localizar estos talleres. De Renania y de Suabia, dice el texto, vienen paños teñidos de negro y de rojo, pero no son de la mejor calidad. Los vestidos que convienen a los señores se emplea la palabra dominus, es decir, el título específico dado a los dueños del poder basado en el ban eres tú, Flandes, quien los envía y son de color verde, gris y azul oscuro. Efectivamente, en Flandes y en sus alrededores, en aglomeraciones de las cuales ninguna prácticamente albergaba una corte, cuya función de sus orígenes era casi exclusivamente económica, alrededor del viejo Portus que era su centro, se crearon los núcleos de una actividad artesanal, completamente orientada hacia la exportación, del mismo modo que lo estaban los grandes viñedos de la cuenca parisina y del Atlántico. Exportación que rápidamente alcanzó tierras lejanas. Hacia 1100, para ingresar en la Asociación de Mercaderes de Novgorod, en el Báltico, era preciso ofrecer una pieza de paño de Ypres. Esta ciudad, en ese momento, solo existía desde unos 50 años antes. Hacia mediados del siglo XI, un perfeccionamiento capital había afectado a la fabricación de los tejidos de lana en Flandes, también en Champaña, si se presta fe a cierto comentario del Talmud escrito por un rabino de Troyes, que es la fuente escrita más explícita sobre este punto. Como toda la historia de las técnicas, esta transformación está enmascarada bajo una espesa oscuridad que la sagacidad de los investigadores jamás conseguirá disipar. Al menos, pueden adivinarse sus bases. El telar vertical, un instrumento femenino usado en todos los gineceos, del que hablan ya en el siglo XI los inventarios de dominios, y utilizado también en las chozas de los esclavos asentados, el instrumento con el que se fabricaban tejidos anchos y cortos, como esas payas o capas llamadas frisonas que fueron objeto de un acuerdo entre Carlomagno y el rey de Mercia, fue sustituido por el telar horizontal con pedales. De este, utilizado desde mucho antes, salían paños mucho más largos. La longitud normal de los pani era de 15 a 20 metros, mientras que la de las payas raramente era superior a 3, pero más estrechos. La innovación consistió en modificar el útil para que pudiese, accionado por dos personas, producir paños tan anchos como las payas.
Con esta modificación se convirtió en un útil masculino, como el arado, un útil profesional y, al igual que el arado, un útil de conquistador. Porque su primera ventaja era la de triplicar, quintuplicar la productividad del trabajo. Su producto podía además prestarse mucho mejor a todas las prácticas del apresto y del tinte. Por último, el producto era homogéneo, al igual que el de los talleres monetarios. Abundancia, regularidad. La producción del nuevo tejido respondía perfectamente a las necesidades del comercio, a la demanda creciente suscitada por el bienestar señorial. Todavía era necesario que la producción fuera de muy alta calidad. Por esta razón, la mejora del tejido se asoció íntimamente con otras operaciones. El batanado, cuyo fin es hacer el paño más espeso, más suave, más pesado y cuyas necesidades hicieron difundirse al mismo tiempo y al mismo ritmo los batanes al tinte, que distingue el tejido de los de fabricación corriente. Estas operaciones complementarias, que exigían grandes cuidados, fueron confiadas a otros especialistas. Por primera vez, en el curso de la segunda mitad del siglo XI, en el noroeste del Reino de Francia y para la confección de paños de lujo, una operación artesanal adoptó la forma de un complejo en el que el trabajo se dividía entre muchos oficios. Adaptación esencial. El valor del producto, es decir, la salida que podía tener, y que tuvo efectivamente de una punta a la otra de la cristiandad, entre los consumidores más ricos y exigentes, dependía de la repartición de las tareas. Esta división del trabajo exigía una organización minuciosa, unas prácticas de asociación, una disciplina colectiva, la reunión de todos los tejedores, bataneros, tintoreros en el seno de un verdadero municipio en el que cada uno se comprometiese a respetar un reglamento, garantía del renombre de la producción y de su homogeneidad. Este marco solo las ciudades podían ofrecerlo, y las ciudades que no dependieran demasiado estrechamente de un señor. En esta situación se hallaban las aglomeraciones que se habían formado en Flandes, en Artois, en los lugares de cruce de la navegación por barco. Ciudades igualmente los portus flamencos eran de esta clase que frecuentaban los mercaderes de larga distancia. Porque la clave del éxito se hallaba en manos de los mercaderes. Y los mercaderes fueron de hecho los verdaderos responsables de la organización de la nueva pañería. En efecto, si la mayor parte de los artesanos podían vender en el mismo lugar, en su taller o en el mercado próximo, a clientes de las cercanías, los fabricantes de tejidos de lujo, al igual que los productores de vino de calidad, no podían llegar hasta su clientela sin recurrir a intermediarios, a especialistas del comercio, a los mercadores. Estos, al igual que los artesanos, procedían de la domesticidad de los grandes. Su función inicial había sido la de aprovisionar a las cortes de mercancías exteriores, algunas de las cuales, como las especias o otro adorno de las casas nobiliarias, venían de muy lejos y era preciso adquirirlas proponiendo a cambio dinero excedentes de la producción del dominio señorial. Al igual que el oficio artesanal, la función comercial perdió poco a poco su carácter doméstico, a medida que la ampliación del número de consumidores permitió a los mercaderes ofrecer a otras personas los productos que traían de tierras lejanas. Pero siguió siendo una aventura peligrosa y lucrativa, como lo era en otro tiempo la guerra. En el siglo XII, el comercio era todavía una expedición de temporada que se organizaba colectivamente. Los mercaderes establecidos en una misma ciudad formaban un grupo, tan sólidamente unido como pudieran estarlo las bandas de guerreros que partían al saqueo de las tribus vecinas y como lo estaban todavía, en torno al castellano, las compañías de los guerreros vasallos. Los mercaderes formaban entre ellos, para la duración del viaje, una hermandad, una fraternidad. Los estatutos de la de Valenciennes, cuyos puntos esenciales datan del siglo XI, hablan de un peligro permanente en el mar, en los ríos y en la tierra.
Mencionan armas, prohíben abandonar la caravana desde que ésta abandona la ciudad, obligan a la ayuda mutua durante el viaje y a traer consigo el cadáver del cofrade muerto en ruta en menos de 3 días de marcha. Una actividad como esta exigía fuerza y audacia. Ofrecía rápidas ganancias, y los que se entregaban a ella, más decididos o más ricos, destacaban rápidamente sobre los demás habitantes de los burgos. En la primera mitad del siglo XII parecían formar un grupo social lo suficientemente importante como para que los intelectuales de la Iglesia, como Jerome de Reichelsberg o Pedro el Venerable, no dudaran en clasificarlos en un orden particular, añadido a los 3 órdenes de la sociología tradicional. De la misma forma que la actividad artesanal y comercial emanaba en las ciudades de las cortes señoriales, la población del burgo, la burguesía, procedía de la familia, del grupo de hombres y mujeres acogidos a la protección del señor y utilizados por este a su arbitrio. Los judíos se hallaban en este caso. Su comunidad, en otro tiempo colocada bajo el patrocinio del rey, estaba ahora bajo la protección del señor del Ban. Este les impuso tasas especiales, a menudo censos en especias porque los judíos traficaban aún en productos orientales, y por todos los medios a su alcance les sacó el dinero que ganaban a través de la usura. La situación económica de los artesanos y de los mercaderes cristianos no era muy diferente. Todos, en el siglo XI, eran ministeriales. La ministerialidad formó el núcleo de la comunidad urbana, y los que venían desde el exterior a integrarse en ella debían ante todo encomendarse al señor de la ciudad, es decir, entrar en su clientela. A través del estatuto de los habitantes que poblaban los nuevos barrios, la ciudad aparecía, más claramente todavía que por las funciones que realizaba, como un anejo de la corte, de la casa señorial. Sin embargo, el vigor de sus actividades económicas, el papel creciente que desempeñaban la artesanía y el comercio en una sociedad cuyo nivel de vida aumentaba en todos los grados de la jerarquía económica y que aumentaba sin cesar su consumo, hicieron que las aglomeraciones urbanas se extendieran. Atrajeron inmigrantes, que podían encontrar empleo y ganar su vida más fácilmente que en otros lugares. Algunos venían de lejos, como los extranjeros llamados vulgarmente los polvorientos, que, salidos de Dios sabe dónde, todavía cubiertos por el polvo del camino, venían a establecerse a fines del siglo XI en la ciudad de Mcom, donde debían tomar un protector, libre solo de elegir entre el obispo y el conde. Pero estos aventureros, estos desarraigados, eran infinitamente menos numerosos que los campesinos de las proximidades. Las ciudades reclutaron en un radio de una veintena de kilómetros alrededor de sus murallas la mayor parte de sus nuevos habitantes. Estos permanecían, pues, ligados a su aldea de origen por los lazos de familia, por los derechos territoriales que conservaban, incluso por la autoridad que ejercía sobre ellos un señor rural. El campo, en pleno crecimiento del siglo XII, alimentó el desarrollo urbano de 2 formas. Dirigiendo hacia la ciudad el exceso de su producción por medio de la fiscalidad señorial y alimentándola con el excedente de la población que la ampliación de las tierras de labor no podía absorber enteramente. La ciudad se enriqueció. El alquiler del burgo de Lincoln, cuyo importe era proporcional a las tasas que pagaban los habitantes y por tanto a la fortuna de estos, pasó de 30 libras en 1060, 100 en 1086, 140 en 1130, 180 a fines del siglo XII. La construcción de una nueva muralla, que englobaba la ampliación reciente y protegía las riquezas burguesas, señala una etapa decisiva en este crecimiento, etapa que se puede fechar sin demasiado error. Esta etapa es claramente más tardía al norte de los Alpes que en Italia. Pero el momento de mayor intensidad de la fortificación invita a situar en el último tercio del siglo XII, tanto en Germania como en Francia, la fase más intensa del desarrollo urbano. El aflujo de inmigrantes, el enriquecimiento, la vitalidad de los burgos, favorecieron la debilitación de los lazos que encerraban a la población urbana en una dependencia doméstica.
La ministerialidad establecida en la ciudad no difería de la de los campos ni por su estatuto jurídico ni por su situación económica. Al igual que los prebostes de las aldeas, algunos de los hombres que tenían como misión avituallar las cortes se elevaron en la jerarquía de las fortunas, y más rápidamente sin duda porque ningún medio era más permeable y más favorable a la capilaridad social que la ciudad, en la que la moneda circulaba cada vez más intensamente. Algunos incluso, de la misma forma que los grandes oficiales señoriales, pudieron forzar la entrada en la caballería. Desde comienzos del siglo XI, los documentos distinguen del común de la población urbana a los optimis civitatis, los primores, los meliores. Estos mejores son todos mercaderes. Hecha la fortuna, estas gentes se esforzaron por liberarse, separarse de la familia del Señor. Para hombres cuyo éxito dependía estrechamente de la libertad de actuar, la dependencia era muy molesta debido a las obligaciones judiciales que imponía y a los servicios, arbitrarios e indefinidos, que el Señor podía exigir a sus hombres. Los mercaderes deseaban poder disponer de su capital, de su tiempo y de sus medios de transporte sin temor a las requisas imprevistas del Señor. Sin embargo, cuando éste era poderoso, pertenecer a su domesticidad ofrecía importantes ventajas. Una protección eficaz ante todo. Cuando la caravana comercial encontraba en su camino a un cobrador de peajes demasiado exigente, el señor de los mercaderes estaba obligado a defender a sus hombres. Otro privilegio era el de librarse de los impuestos. En el siglo XI, los hombres libres que practicaban el comercio en arras hacían cuanto estaba en su mano para entrar en la familia de la abadía de Saint-Vaast, cuyos miembros no pagaban peaje. Era el conde quien cobraba este impuesto, y para no perder sus beneficios tuvo que intentar contener esta marcha hacia la servidumbre. Lo deseable para los mercaderes era por tanto tener la libertad sin perder las ventajas de la dependencia. Para conseguirlo se agruparon. En primer lugar, en el marco del linaje, este grupo natural de protección cuya eficacia en la sociedad caballeresca era evidente. El patriciado urbano aparece a comienzos del siglo XII como la reunión de algunas grandes familias, cada una reunida alrededor de una casa, de una fortuna y de un sobrenombre colectivo. La guilda, la asociación jurada, la fraternidad artificial que cimentaba la cohesión de las caravanas lanzadas a la aventura del comercio, proporcionaba otro medio de defensa. Reforzada por el viejo rito de la libación como la que reunía cada año durante 2 días seguidos a los miembros de la guilda de Saint-Omer, se establecía una solidaridad tan estricta, tan tranquilizadora como pudiera serlo la del grupo de parentesco o la de la familia del patrón más poderoso. Todos los que están incluidos en la amistad de la ciudad, dice una carta de asociación escrita en Aire-sur-la-Lys en 1188, reproduciendo un acuerdo oral anterior en algunos decenios, han prometido por la fe y el juramento que cada uno ayudará a los demás como hermanos. Si alguno ve quemada su casa o si, caído en cautividad, debe pagar un rescate que reduzca sus medios, cada uno de los amigos dará una moneda para ayudar al amigo empobrecido. 32. Esta solidaridad, basada en un juramento, se extendía al terreno de los negocios. En Saint-Omer, una vez concluido un acuerdo, cuando el comprador se aprestaba a llevarse la mercancía al precio convenido, todo miembro de la guilda podía, al mismo precio, quedarse con una parte del lote comprado. Una amistad de este tipo era una banda, y en ella principalmente se apoyó la lucha llevada por la élite de la sociedad burguesa para arrancar al señor de la ciudad privilegios análogos a los que disfrutaban los miembros de la ministerialidad. Los burgueses más ricos combatieron, reunidos en sus fraternidades de sangre o de elección, ante todo contra el señorío personal. Querían la libertad, y el origen de los motines de Colonia en 1074 muestra bien a las claras el poder de esta reivindicación primordial. El arzobispo había hecho descargar el barco de un rico negociante para que fuese utilizado in ministerium archiepiscopi, es decir, para un servicio doméstico, para las necesidades de la casa señorial.
El mercader y su hijo dijeron que eran libres, es decir, que no aceptaban ser considerados como miembros de la ministerialidad. Pertenecían a la guilda. Reclamaron la ayuda de sus cofrades, y 600 mercaderes fueron a la corte real a reclamar ayuda contra los abusos de la arbitrariedad señorial. Al igual que las zonas nuevamente deforestadas, el espacio urbano tendió a convertirse en un área privilegiada en la que, después de una estancia que la costumbre hacía generalmente durar un año, se perdían todos los lazos de la servidumbre. Pero la lucha fue dirigida también contra el señorío territorial. El suelo del burgo tenía un dueño. Antes había estado cubierto de viñas, de productos hortícolas o de cereales, y sobre las parcelas ahora construidas pesaban aún censos, muchos de los cuales obligaban a realizar entregas en naturaleza, e incluso corveas. Muchos burgueses, que conservaban su condición de masoveros, no cultivaban la tierra. Perdían su tiempo pleiteando con los señores de la tierra que les reclamaban vino, trigo, servicios. Todos unidos tras los mejores, es decir, tras los más ricos, llegaron a un arreglo. A veces, como en Arras, todos los censos fueron comprados por la comunidad urbana. Más frecuentemente, fueron los ricos los que llegaron a un acuerdo con los antiguos señores. Invirtiendo en la tierra el dinero ganado en los negocios comerciales, adquirieron la propiedad de las parcelas construidas en suelo urbano, las libraron de las antiguas cargas de tipo agrario que pesaban sobre ellas, pero exigieron a quienes las ocupaban un alquiler en dinero, tal como ocurrió, por ejemplo, en Gant entre 1038 y 1120. Finalmente, los burgueses intentaron atenuar la presión del señorío banal, obtener franquicias, es decir, exenciones análogas a las que disfrutaban los mercaderes cuando aún eran ministeriales de un señor. Reclamaron la abolición de las exacciones más perjudiciales para el comercio, una disminución de la tarifa de los peajes, la supresión de los monopolios comerciales que se atribuía el señor. Más o menos reticente, trató con el municipio, es decir, con la hermandad jurada que, a imitación de las guildas mercantiles, reunía en una solidaridad combativa a todo el pueblo de la ciudad. La mayor parte de estos acuerdos no son desconocidos. La historia ha conservado sobre todo las manifestaciones excepcionales y trágicas del movimiento municipal que se desarrolló poco a poco en Europa, partiendo de las vanguardias de la animación urbana que eran desde el siglo X, en Italia y en las orillas del Mar del Norte, las áreas de una economía monetaria más precozmente activa. Poco a poco, a lo largo del siglo XII, en todas las ciudades de Occidente, la explotación del derecho de van se adaptó a las conveniencias de la economía urbana, frecuentemente sin enfrentamientos violentos, mediante lentas negociaciones, a través del progresivo establecimiento de la costumbre. Pero no por ello cesó la explotación. Los trabajadores establecidos en el territorio urbano y los que venían cada vez en mayor número a establecerse en él permanecieron sometidos a una doble presión económica. En primer lugar, sufrieron la nueva presión que emanaba de la autoridad municipal. Fuera o no reconocido el municipio por el señor, éste se vio obligado a ceder a la comunidad de los habitantes algunas de sus prerrogativas, a concederle una cierta autonomía judicial, y a admitir que la ciudad pudiera tener sus propios recursos, especialmente para construir o rehacer las murallas, y a permitirle por consiguiente recaudar algunos tributos. Los poderes cedidos a la colectividad urbana fueron ejercidos por una magistratura que, generalmente, quedó en manos de los mejores, de quienes habían dirigido la lucha por la libertad y cuyo poder se hallaba ampliado por las solidaridades de linaje o profesionales. Los dirigentes municipales, los escabinos, los nobiliores civium, de los que se habla en Basilea en 1118, procedían todos de la alta ministerialidad. Eran negociantes enriquecidos o caballeros del séquito del señor. La participación de la aristocracia militar en la dirección de la ciudad no fue exclusiva de los centros del sur.
En el levantamiento de Laón, al igual que en el escabinato de Arras, los hombres de guerra desempeñaron un papel fundamental a comienzos del siglo XII, y relaciones múltiples, de parentesco, de alianza y de interés, los unían a los linajes específicamente burgueses. Estos ricos poseían, al menos en parte, el suelo de la ciudad. Muchos de los habitantes de esta eran más overos suyos. Ellos administraban los poderes más o menos amplios, judiciales, administrativos o fiscales cedidos por el señor a la comunidad. El producto de las multas que imponían, de los impuestos recaudados en nombre de la comunidad, eran sin duda utilizados para el bien común. Pero los ricos tenían tendencia a confundir la caja que controlaban con su propio cofre, a utilizar ventajosamente para sus intereses personales los reglamentos económicos que tenían el poder de imponer. Ellos fueron los verdaderos beneficiarios de las conquistas políticas derivadas de la vitalidad urbana. Así, la sociedad burguesa comenzó a dividirse en dos clases, una de las cuales, dominante, por sus raíces más profundas, por sus orígenes ministeriales, se relacionaba más estrechamente con la corte del señor. Este patriciado, que seguía estando muy interesado en el comercio, pero estabilizado, basado en un patrimonio, en las tradiciones familiares, en costumbres imitadas del comportamiento nobiliario, este grupo bajo cuya autoridad se rige la ciudad y en cuyas manos reside lo mejor del derecho y de las cosas, como se afirma de los Meliores de Soeste en 1165, se había apropiado insidiosamente los atributos inferiores del señorío basado en el ban. Los explotaba menos abiertamente que los antiguos señores o sus ministeriales, pero siempre en forma muy lucrativa, que le permitió, en la segunda mitad del siglo XII, aumentar su control de la economía urbana. Sin embargo, la mayor parte del ban y de sus beneficios seguía en manos del señor. De la misma forma que los dueños de espacios incultos habían elegido, en las cartas de población, la renuncia a algunas de sus prerrogativas para atraer inmigrantes y aumentar así los ingresos de su poder fiscal, disminuido pero regularizado, de igual forma los señores de los burgos sacrificaron algunos de sus derechos con la esperanza, raramente fallida, de un alza notable de sus ingresos. Mantuvieron el control de los oficios artesanales y el de las guildas de mercaderes a través de los monopolios que les concedían y por medio de las ventajas que podían obtener para ellas de los señores de las ciudades vecinas, amigos suyos. Eran tan útiles a los traficantes más ricos que estos accedían sin resistencia a sus peticiones de préstamo. Por medio de las tallas o de los derechos de posada y de andar, fijos pero recibidos con regularidad, tanto más rentables cuanto que la inmigración aumentaba sin cesar el número de hogares, a través de las punciones realizadas sobre el tráfico de las mercancías y del dinero al paso de los puentes o en el mercado, a través de la alta justicia, que habían logrado conservar en la mayor parte de los casos, y a través de la protección que concedían a la comunidad judía y a todos los extranjeros, gentes llegadas de afuera que pagaban caro su patrocinio, la ciudad era para el señor una fuente de ingresos muy superior a cualquier señorío rural. Cualquiera que haya sido la amplitud de los privilegios y de las desgravaciones otorgadas a las comunidades urbanas, los señoríos más poderosos del siglo II eran los que dominaban las ciudades, especialmente las más prósperas. Esto explica el interés de algunos príncipes en fundar nuevas ciudades, como en el caso de los condes de Flandes, de Enrique León en Sajonia, de los Ringen en Suabia. Su objetivo era el mismo que el de los propulsores de la roturación: orientar en su beneficio el movimiento general de crecimiento, crear puntos de apoyo defensivo en su dominio, reunir en ellos nuevos súbditos, dejarlos enriquecerse con la esperanza de obtener nuevas ganancias. Y si los burgueses soportaron esta explotación, si los patricios no llevaron sus reivindicaciones de autonomía más allá de ciertos límites, fue porque el señor de la ciudad era el garante de la paz, y ésta era indispensable para la prosperidad de los negocios. Los juramentos prestados por los cofrades de la Guilda de la Amistad eran juramentos de paz.
obligaban, como en el caso de Ares-Urralis, a acudir al tumulto y de ayudar con todas sus fuerzas, es decir, a correr, todos juntos, contra los perturbadores y a mantener sólidamente al orden en el mercado urbano y en sus proximidades, en estos lugares más expuestos que los demás a las riñas y peleas. Tomaban de hecho las formas y las intenciones de los compromisos colectivos de la paz de Dios. Pero las conjuraciones no eran más que un recurso extremo. Nadie podía garantizar la seguridad de una forma más completa, en la ciudad y en el territorio circundante, que el señor del Ban, que había heredado de los reyes el poder de castigar y de perseguir a los malhechores, el deber de establecer la justicia, es decir, una equitativa distribución de las riquezas, y que sin duda era considerado en el siglo XII, al igual que en otro tiempo los reyes, el señor de todas las magias de la fecundidad. De hecho, la misión que habían querido desempeñar antiguamente los soberanos carolingios, proteger a los viajeros, asegurar la paz de los mercados, mantener condiciones propicias a los intercambios y el orden querido por Dios, que era al mismo tiempo la base imprescindible de su misión fertilizante, fue aceptada por todos cuantos, grandes o pequeños, tenían fragmentariamente los poderes reales. Los dueños del poder basado en el Ban contribuyeron, pues, al desarrollo de la circulación comercial y monetaria no solo por los gastos de su corte, sino también al asegurar esta función de protección y de control. En este punto se revela una vez más la incidencia decisiva de las estructuras políticas sobre la historia de la economía. Al igual que los carolingios, los grandes señores del siglo XII se sintieron inclinados por razones morales a preocuparse por el comercio. Se sentían responsables de la salvación de su pueblo. Eran los garantes de la paz y de la justicia e intervinieron para mantener el orden. Así, el conde de Flandes, Carlos el Bueno, tomó algunas medidas en 1123. El hambre había producido desórdenes en el comercio. Las principales víctimas habían sido los pobres, aquellos de quienes el príncipe, según los decretos divinos, debía preocuparse con especial cuidado. Como lo había hecho Carlomagno en idénticas circunstancias, el conde dictó medidas capaces de restablecer una justa repartición de los productos de la tierra. No se fabricaría más cerveza, sino panes de avena para los indigentes. Intentó estabilizar los valores. Fijó un límite al precio del vino para obligar a los mercaderes a abandonar las compras y el almacenamiento de vino, y a elegir para su actividad comercial productos diferentes con los que, teniendo en cuenta la gravedad del hambre, los pobres pudieran más fácilmente ser alimentados. 33. Por último ordenó vigilar las medidas, y en particular la moneda. Atributo real por excelencia, el derecho de acuñar moneda se había dispersado en fecha temprana, tanto más cuanto que era extraordinariamente lucrativo. El señor que controlaba la seca guardaba una parte del dinero llevado a su taller para ser amonedado. A través del señoriaje, así se denomina esta exacción 34, se operaba una punción fiscal, tanto más rentable cuanto mayor fue el uso del instrumento monetario. No olvidemos que la moneda, en la época feudal, es ante todo un útil que el señor pone, de la misma forma que un molino o un horno, a disposición de los usuarios previo pago de un canon, y la multiplicación de las acuñaciones obedece a las mismas necesidades y a los mismos apetitos que la de las empresas de molinería. La dispersión del derecho de acuñar fue desigual en las distintas partes de Europa. Menor en el norte, donde los poderes políticos estaban menos dispersos que en otras partes y donde los príncipes territoriales, como el duque de Normandía, conservaron el monopolio de la acuñación. Menor también en el sur, porque sin duda la vivacidad de la circulación monetaria era mayor y porque las emisiones se difundían fácilmente por un amplio espacio. Antes de finales del siglo XII, las únicas monedas utilizadas en Provenza eran extranjeras. La dispersión de secas en ninguna parte fue mayor que en el Reino de Francia. En Berry existían no menos de 12 talleres, explotados por un abad, un conde, un vizconde y diferentes señores de castillos.
Lógicamente fue en territorio francés donde antes se despertó la sensibilidad al curso y al cambio de las diversas monedas. Más importante que la diseminación de los centros emisores es la depreciación continua del dinero que caracteriza la historia monetaria de la época feudal. Se explica sin duda por la escasez de metales preciosos. El agotamiento de las minas de plata, especialmente las de Ramelsberg, hizo disminuir la producción, que no llegaba a comienzos del siglo XII a compensar el desgaste de las piezas, muy delgadas en este periodo y por consiguiente muy frágiles. Pero la razón profunda de la depreciación hay que buscarle en la necesidad creciente de numerario. Para satisfacerla y para aumentar los beneficios del derecho de monedaje, cuantas más monedas se acuñaban, mayor era el beneficio, y cuanto más ligeras eran, mayor era el número de monedas necesarias. Los señores rebajaron progresivamente el peso y la ley de los dineros puestos en circulación. Los de Lucca y de Pisa pesaban, en la segunda mitad del siglo XII, 3 veces menos que los de Carlomagno. En Alemania el grosor de las monedas se redujo hasta tal punto que solo fue posible grabarlas por un lado. Las emitidas por el rey de Francia no cesaron de aligerarse 1,53 g a fines del siglo X, 1,25 g 30 años más tarde, 1,22 g hacia 1200, al mismo tiempo que disminuía el tenor en plata. Aunque cada vez más oscuras y más finas, estas monedas se convertían cada vez más en instrumentos flexibles de cambio, tanto más cuanto que la aceleración de su circulación hacía descender sin cesar su valor liberatorio. La moneda podía en estas condiciones ser utilizada por los más pobres y para las más humildes necesidades. Cuando los señores estaban verdaderamente interesados en cumplir la misión que Dios les había confiado, se dedicaban conscientemente a favorecer esta flexibilidad. Durante el hambre de 1123, Carlos el Bueno hizo emitir en Flandes monedas de medio dinero para los pobres. Guiados a veces por la preocupación por el bien común, con mayor frecuencia por la avaricia porque la acuñación era en sus manos el monopolio artesanal más rentable, los dueños del poder público adaptaron después de 1075 el instrumento monetario a las funciones que podía realizar en este mundo rural en pleno crecimiento. La depreciación de las monedas fue, en su época, un poderoso fermento de vitalidad económica. Sin embargo, después de mediados del siglo XII, la ampliación del horizonte comercial, la multiplicación de los negocios tratados por los mercaderes de las grandes ciudades, hicieron sentir la necesidad de medios de pago que fueran al mismo tiempo menos cambiantes y menos irrisorios. Antes que utilizar grandes cantidades de dineros, de valor muy desigual porque estaban más o menos gastados y porque no procedían todos del mismo taller, los grandes mercaderes, cuyas actividades sobrepasaban los límites de un condado o reino, recurrieron en sus transacciones a otras medidas. Valoraban las mercancías tomando como referencia el peso de algunos productos raros, la pimienta a veces, con frecuencia la plata no remonedada. El marco se convirtió de este modo en la unidad de valor de uso corriente para la valoración de los grandes pagos. A medida que la moneda se adaptaba mejor a las necesidades de la economía rural, era menos útil en los sectores de vanguardia de la economía urbana. Toda una parte, cada vez más amplia, del movimiento comercial se desarrollaba sin intervención de la moneda. Esta evolución era contraria a los intereses de los señores que tenían el monopolio de la acuñación, y los más poderosos reaccionaron. Se preocuparon por emitir una moneda estable y de buena ley, cuyo curso fuese aceptado en un amplio espacio y que pudiese ser útil a los mercaderes de larga distancia. Así lo hizo el rey de Inglaterra Enrique II cuando decidió acuñar la que fue, en el último cuarto del siglo XII, la moneda fuerte del occidente de Europa, la esterlina. Después de 1150, los señores más inteligentes no se preocuparon solo de mantener un estado, sino de propiciar un progreso.
A propósito de Felipe de Alsacia, conde de Flandes de 1168 a 1191, puede hablarse verdaderamente de una política de desarrollo económico, para cuya comprensión es necesario no perder de vista que esta acción fue motivada menos por la esperanza de ganar que por el deseo de cumplir plenamente un oficio, de naturaleza fundamentalmente religiosa y en parte mágica. Con un espíritu semejante al que le movió a distribuir limosnas y a fundar iglesias, Felipe de Alsacia sostuvo militarmente a los mercaderes del condado contra las exacciones impuestas por los condes de Holanda en el camino que llevaba a Colonia. Hizo abrir canales a través del Flandes marítimo para unir el valle del Escalda a la costa. Creó nuevos puertos, Gravelines, Newport, Dame, capaces de acoger navíos cuyo tonelaje aumentaba sin cesar. Favoreció la actividad de los mercaderes mediante la concesión de privilegios. Quería ser el dispensador de la abundancia. Las mismas intenciones animaban a los obispos de Bremen y Hamburgo cuando organizaron en su principado la colonización agraria de los pantanos. A los Hohenstaufen, cuando favorecieron el poblamiento de sus dominios. Y estas mismas ideas incitaron al conde de Champaña, Teobaldo el Grande, a prolongar más allá de los límites de su señorío el salvoconducto, la protección que concedía a los mercaderes que frecuentaban las ferias del condado. A través del reforzamiento de la seguridad a lo largo de los grandes itinerarios comerciales y en las ferias, puntos de encuentro necesarios, es decir, por la ampliación progresiva de su función pacificadora de príncipes, se puso de manifiesto de la manera más profunda la acción de los señores del poder público sobre el progreso de la economía. La reconstitución de principados territoriales fuertes favorecida a su vez por el enriquecimiento de los grandes señores, por el crecimiento de las ciudades y por la aceleración de la circulación monetaria favoreció la organización, en el noroeste de Europa, de ciclos coherentes de reuniones comerciales periódicas. El tráfico de la lana, estimulado por el auge de los talleres pañeros en Artois y en Flandes, se basó en un doble circuito de ferias. Winchester, Boston, Northampton, Saint Ives y Stanford, en Inglaterra, Ypres, Lille, Brujas, Messine, Toulouse, en Flandes. Por la misma época, los mercados de caballos y de ganado que se celebraban desde tiempos antiguos en ciertos lugares de Champaña cambiaban de naturaleza. Atrajeron a los vendedores y compradores de paños. Desde 1137, comerciantes de Arras y de Flandes iban a establecerse en Provence durante la feria. En 1148 asistían a ella cambistas de Vézelay. Y coincidiendo con este aflujo de mercaderes, el conde tomó medidas para ampliar las garantías concedidas a los visitantes de estos mercados, para construir, poco a poco, una jurisdicción eficaz, capaz de mantener la seguridad en las zonas donde se realizaban las transacciones y en los caminos de acceso. Pronto los mercaderes de Italia eligieron estas ferias como el lugar más cómodo para encontrar a los traficantes de la pañería flamenca. En 1172, hombres de negocios de Milán acudían a ellas para adquirir tejidos. Así se puso en marcha, poco a poco, gracias a la acción consciente de un señor poderoso que quería aumentar sus ingresos en dinero, pero que al mismo tiempo y ante todo se sabía encargado por Dios del mantenimiento de la paz, lo que se convirtió en el siglo XIII en el foco principal de la actividad comercial y financiera de Occidente. En el interior de los principados revigorizados, la ciudad desempeña en adelante el papel principal en las estructuras políticas que poco a poco emergen del feudalismo, del que se liberan antes de dominarlo. La ciudad es la sede del poder renovado. Punto de apoyo militar de primera importancia por sus murallas, por la población de caballeros que en ella habitan de modo permanente, por el apoyo que les presta, en caso de alerta, el pueblo burgués, más familiarizado con las armas y mucho mejor preparado para el combate que los campesinos. La ciudad es también el lugar en el que se sientan alrededor del palacio las bases primitivas de la administración principesca.
se ve crecer en los últimos años del siglo XII, en el interior de la sociedad urbana, un nuevo grupo, realmente difícil de distinguir de los estratos superiores del medio burgués, muy estrechamente ligado a estos estratos y, como ellos, a la corte del príncipe. Es el grupo de los agentes de la autoridad. Nueva ministerialidad, mucho más flexible y abierta, reúne al servicio del príncipe a gente procedente de los antiguos órdenes mayores, clérigos y caballeros, pero también a comerciantes, miembros de este nuevo orden que se ha separado poco a poco de la masa de los trabajadores. Estos hombres tienen en común una cultura, una cierta aptitud hacia los valores terrenales. Escriben, leen y sobre todo saben contar. Para ellos, la riqueza se traduce en cifras y referencias precisas a las unidades monetarias. Tienen la costumbre de evaluar en dineros y en esas unidades abstractas de cuenta que son el sueldo y la libra el poder de su señor. El dinero se ha convertido, en la segunda mitad del siglo XII, en el más poderoso instrumento de poder. Utilizando la moneda, el príncipe se asegura los servicios de estos fieles auxiliares. No son pagados, como antiguamente, durante la temprana Edad Media, con una dotación en tierra, y por tanto no están arraigados en esta, ni tampoco están obligados por lazos de dependencia personal. Se han convertido en asalariados. Por medio de la moneda, el príncipe, sirviéndose de las dificultades financieras de los varones, recupera los derechos reales en todo el territorio y reúne poco a poco en sus manos el conjunto de los poderes superiores, base de un sistema fiscal más pesado. Por medio de la moneda, el príncipe comienza a controlar a los caballeros, a traerlos a sus servicios. Y gracias al instrumento monetario recluta combatientes mercenarios, especialistas de otro oficio, el de la guerra eficaz. En las casas señoriales, la función del tesoro es tan importante como durante la Alta Edad Media, pero es diferente. La reserva de metales preciosos ya no es un adorno, sino un útil. La componen en su mayor parte monedas que se pueden contar y que sirven para adquirir. El príncipe deja a la burguesía amasar poco a poco una pequeña fortuna. Después toma de ella cuanto puede. Mediante el impuesto, a través del pillaje puro y simple, cuando se trata de judíos. Quizás más por mediación del préstamo. La fuente principal de esta reserva monetaria se halla en la ciudad. El señor de la gran ciudad es muy rico, pero su riqueza es rígida, se basa en derechos y en tierras. Si quiere movilizarla, necesita pedir a sus burgueses que hagan y pongan a su disposición sus cofres. La creciente fluidez financiera que permite a los principados estabilizarse tiene su base real en los préstamos de los mercaderes. Sin embargo, el señor no es el único deudor de los burgueses. También parten de la ciudad las corrientes monetarias, cada vez más vivas y cada vez más difusas, que riegan poco a poco toda la economía rural. De la ciudad procede la mayor parte de los dineros que, en todas las aldeas, sirven para rescatar las corbeas, para pagar las tasas de mutación y para comprar las cosechas. La aglomeración urbana trae los productos campesinos, en pequeña parte para su propio avituallamiento. Los burgueses, incluso los más ricos, son todavía, a fines del siglo XII, semicampesinos. Todos poseen tierras en las afueras y en los lugares de origen de sus antepasados. Las explotan personalmente y obtienen de ellas prácticamente cuanto necesitan para su alimentación e incluso una buena parte de los artículos que venden a los viajeros o que los artesanos elaboran en sus talleres. El aprovisionamiento del mercado urbano depende mucho menos del comercio que de esta unión íntima, gracias al poder territorial que conservan todos los señores establecidos en la ciudad y gracias a las bases rurales de la sociedad burguesa, entre la aglomeración urbana y las aldeas de las proximidades. Sin embargo, todo el cuero, toda la lana, todo el vino, todo el trigo incluso, y las plantas que sirven para teñir los paños que los negociantes exportan a larga distancia, no proceden de las tierras de los habitantes de la ciudad ni de las de los señores cuya fortuna administran. Deben por tanto comprar a los productores campesinos.
y a la vez que crece regularmente el volumen de los negocios, a la vez que los hombres de la ciudad se especializan cada vez más en sus funciones específicas y se alejan poco a poco de la tierra, se observa que se infiltran cada vez más profundamente en el medio rural el instrumento monetario y el hábito de comerciar. Entre la gran ciudad y los productores campesinos se interponen pequeñas aldeas favorecidas por la lucidez de un señor que les ha concedido franquicias y ha protegido de modo especial un mercado, y que son poderosos fermentos de dinamismo. Entre los trabajadores del campo, los que residían en estos lugares privilegiados, apenas más poblados que los otros, fueron los primeros en integrarse resueltamente en la economía de intercambio. Las cláusulas que hicieron incluir en las cartas de libertad manifiestan claramente el interés que concedían al comercio y a la moneda. He aquí la costumbre redactada a mediados del siglo XII para una aldea, la Chapelaude, nacida en Berry cerca de un priorato monástico. El señor tiene todavía fuertes monopolios comerciales. Nadie puede vender vino antes de que él haya vendido su cosecha. Él tiene derecho a comprar a crédito en la aldea. Pero los habitantes pueden tener medidas y pesos en sus casas. Venden pan, carne, allí mismo, a las gentes de paso, y vino, que algunos llevan a lugares lejanos, en asnos o carros, para obtener un mejor precio. Hay ferias durante las cuales se interrumpen los monopolios señoriales. Se espera del señor que mantenga el nivel de los precios, que impida las alzas excesivas que podrían inducir a los compradores extranjeros a proveerse en otros lugares. Por último, se espera del señor que imponga una moneda útil para él y para los habitantes del burgo y que tenga circulación en las aldeas próximas. Las estructuras económicas que el texto deja entrever están claramente abiertas a estímulos de origen urbano. Estos estímulos refuerzan los efectos de las exigencias señoriales, vienen a fomentar más vivamente la producción rural. En esta, lentamente en principio, pero de forma cada vez más clara, comienza a destacar un sector propiamente externo, en el sentido de que no sirve para el mantenimiento del productor y de su familia, de que tampoco es absorbido por las funciones que realiza el señor. Se orienta hacia la venta, es decir, hacia la ciudad. Este sector es marginal con relación a la tierra de cultivo, la cual sigue dedicada preferentemente a la alimentación de los hombres, es decir, al cultivo de cereales. Se desarrolla en el área cercada de los huertos, de donde proceden las plantas tintoreas y la uva, y en los espacios todavía incultos, donde pasen los animales que proporcionan carne y lana. Esta actividad marginal es, en la economía de la familia campesina, terreno de aventura, de ganancia. La brecha todavía reducida por la que se insinúa el ánimo de lucro en las conciencias campesinas. De esta actividad procede el dinero, indispensable no para comprar excepto el hierro de los útiles y los animales de tiro, sino para pagar al señor lo que le deben la tierra y los hombres. Sin embargo, este sector es muy limitado en el siglo XII, demasiado incluso para satisfacer las necesidades de dinero. La moneda, esta moneda que los señores han gastado en la ciudad después de haberla obtenido de los campesinos, vuelve al campo desde las cajas de los burgueses más por medio del crédito que a través del comercio. Pese a las prohibiciones eclesiásticas, los mercaderes cristianos del burgo prestan interés, como los judíos, a todas las gentes del campo el dinero que éstas necesitan. Al señor de la tierra que debe dotar a su hija o armar caballero a su hijo. Al pequeño caballero que se apresta a tomar parte en un torneo en el que será visto por toda la provincia y en el que gastará en un día, incluso si vence, 100 veces más dinero del que tiene. A los más obreros de humilde condición obligados a reemplazar el buey enfermo perseguidos por los recaudadores de impuestos. Los hombres de iglesia denuncian estos usureros, a estos devoradores de los pobres como los llama Guibert de Nogent, que llenan su bolsa de ganancias vergonzosas y acumulan montañas de metales preciosos.
Pero en la flor de la vida, y mientras la proximidad de la muerte no despierta en ellos el miedo del pecado, los aventureros de los negocios no tienen escrúpulos en poner en circulación mediante el crédito el dinero que ganan y que no han utilizado para completar sus cargamentos. Las piezas de moneda no son valores a los cuales pueda uno aferrarse. Nadie las considera todavía como reservas de riqueza. Están hechas para circular. Cuanto más circulan, más rinden. Los burgueses más despiertos comienzan a darse cuenta de que de la animación de un circuito como este depende toda la vitalidad económica y por consiguiente el éxito mismo de sus propias empresas. Nos encontramos en este punto con el hecho más característico del siglo XII. La civilización es todavía planamente rural y todo su desarrollo está animado por las conquistas campesinas. Sin embargo, la moneda, cuyo uso no ha cesado de extenderse, en un movimiento ininterrumpido desde comienzos de la Alta Edad Media, termina por infiltrarse hasta en las relaciones entre los trabajadores del suelo y sus señores. Al vulgarizarse, se debilita. Al hacerse de este modo más apta para desempeñar un papel en los niveles más humildes de la actividad económica, llega insensiblemente a establecerse en el centro de todos los movimientos de crecimiento. El lugar que ocupa en ellos no cesa de acrecentarse. Hacia 1180, este lugar es preponderante. Se abre entonces una nueva fase. En todo el continente europeo, la circulación del dinero será el motor que arrastrará todo el progreso, de la misma forma que lo era ya 2 siglos antes en las fronteras de la cristiandad vivificadas por las empresas militares. 4. El despegue, sin embargo, son muy raros todavía a fines del siglo XII aquellos para quienes la moneda es algo más que un instrumento de medida utilizado en circunstancias excepcionales, casi anormales, y en cualquier caso muy al margen de las realidades económicas profundas. Uno de los frenos más eficaces puestos al desarrollo reside de hecho en la resistencia tenaz de ciertas actitudes mentales y de los modelos culturales que las soportan. El más sólido y el más fascinante se había construido para uso del orden dominante de la sociedad feudal, la caballería. Proponía como modelo, como única actitud digna del hombre perfecto, un cierto comportamiento con respecto a la riqueza. No producir sino destruir. Vivir como un señor de la posesión de la tierra y del poder sobre los hombres, únicas fuentes de ingresos no consideradas y nobles. Gastar locamente en fiestas. En el momento mismo en que, en la segunda mitad del siglo XII, las dificultades financieras de los más importantes señores de la nobleza laica se agravan, en que se acumulan las deudas de los grandes señores con los burgueses, en que el arte de gobernar utilizando dinero inclina a los príncipes a elegir sus mejores servidores no entre los nobles, sino entre los guerreros mercenarios y los hombres que saben contar, es decir, los mercaderes. Este modelo, esta etiqueta del ocio caballeresco y del despilfarro adquiere mayor fuerza todavía en la Europa feudal. Forma la osamenta de la conciencia de clase en un grupo social que percibe por primera vez fenómenos de promoción en el interior de los estratos a los que dominaba hasta entonces, y que comienza a sentirse amenazado en su superioridad económica, según puede verse claramente expuesto en uno de los temas difundidos, hacia el año 1200, por la literatura compuesta para un público de caballeros. El tema del nuevo rico, del hombre de origen rústico que sube los peldaños de la escala social, sustituye en el ejercicio del poder señorial, gracias a su dinero, a los hombres bien nacidos, que se esfuerza por copiar las maneras señoriales sin conseguir otra cosa que ponerse en ridículo y hacerse odioso por la especie de usurpación de que es culpable. Escándalo del nuevo rico, que no es, como el noble, desinteresado, ni generoso, ni está lleno de deudas. A medida que se acelera el progreso de la economía monetaria, la moral de los gentiles hombres condena con mayor insistencia que nunca el ánimo de lucro, el gusto por el acrecentamiento de las riquezas.
Todavía a mediados del siglo XIII, los tratados de agronomía práctica escritos para la aristocracia laica de Inglaterra, un medio social preocupado en mayor medida que cualquier otro por una buena administración de la tierra señorial, debido a que el poder de la monarquía en este país le dejaba muy poco poder sobre los hombres, proponen organizar la economía doméstica en función solamente del gasto, para atender al cual se determinará un cierto techo de producción y se intentará mantenerse en él. Ver las cuentas según Walter Denley es algo que se hace para conocer el estado de las cosas, no para decidir qué se puede invertir. Y si existen excedentes, el consejo que se da es el de guardarlos para los malos días, el de emplearlos para hacer la casa más confortable, nunca el de hacerlos fructificar para aumentar los beneficios en el futuro. Las incidencias del comportamiento de los nobles son tanto más profundas cuanto que, por una parte, todos los movimientos de la economía se ordenan alrededor del señorío y cuanto que, por otra, en los medios sociales más dinámicos, los emprendedores, los que aparecen como los verdaderos artífices del desarrollo, no tienen otra finalidad que penetrar en la nobleza y actuar como las gentes de origen noble. De hecho, la fascinación de los modelos culturales aristocráticos está presente en todos los grupos sociales, y los hombres más ávidos no ponen todo su ardor en ganar sino